Yes, sir. Okay. So, te asustaste y resulta que Palmieri le gustó. Ajá, porque viene y me dice, ven acá, porque entre medio de la cocina y la sala del apartamento de René había como una pequeña barrita y ahí había un piano, ¿verdad? Piano ahí puesto, pegadito. De estos pianos que no son de cola, sino de estos flat, así como el que, Upright, upright. ajá, como el que tenía mi maestro de canto, Ramón Fonseca, que no te hablé y no lo quiero dejar fuera de esta entrevista y no lo quiero obviar porque fue una influencia grandísima en mí, mi maestro Ramón Fonseca, ya fallecido, a quien le debo con esa escuela de, esa técnica de escuela de canto que él tenía, le debo toda mi carrera. Bueno, la cuestión es que me dice Palmieri, vente, siéntate aquí al ladito del piano. Y vuelve y me dice, cántame esto otra vez. Y me da los acordes de Nada de Ti. Y los acordes de Nunca Contigo. Entonces la letrecita que yo le canté, y creo que era para que René me escuchara. Que como quien dice, mira René, y se acopla. Tú sabes, se adapta. Porque vuelvo y te repito, después entendí que esos arreglos estaban hechos ya. Yeah. Y eran para Quintana. ¿Cambiaron el tono o lo dejaron así? No, eso se quedó todo igual. Okay. Sí, sí, no se tuvo que bajar. Por eso fue la, la, la alegría de Palmieri, parece. Entonces, que se entusiasmó porque dijo, wow, espérate, aquí no hay que cambiar nada. Qué bueno. ¿Entiendes? Entonces, de ahí pues nos despedimos, bajamos a la calle y yo me apresuré a preguntarle a Palmieri, porque ese fue como un poquito al frente de mí hablando con Eladio y yo me quedé atrás con un amigo mío y entonces, que fue el que andaba conmigo, yo vengo y me la apresuro a Palmieri y le digo, señor Palmieri, entonces ¿qué va a pasar conmigo? Y él me dice, estás en mi orquesta, imagínate yo, 15 años que tenía, todavía no había cumplido los 16, los cumplí en mayo. Y nada, entonces pues de ahí pues hacia adelante pues nos comunicamos después en el verano. Él hizo los arreglos con mi papá para irme para Nueva York con él. Y ahí empezó todo. ¿Sabes algo? Tenemos un par de cosas en común. Yo nací en el 58 también. Oh, okay. Yo a los 15 años, casi para cumplir 16 años, empecé con Larry Harlow en Nueva York. Sí, pero no ha llegado a tu nivel, pero tú sabes. ¿Cómo que no ha llegado a mi nivel? Mira, Lalo, tú dijiste que te tienes que ir a la 1:30, así que yo me puedo quedar aquí escuchando la historia toda la tarde, pero yo no quiero que llegues tarde al otro compromiso que tú tienes. Pero sigue, pero... Pues, voy a hacerlo más concentrado, sí, ya. Ten en mente bueno, que... la cuestión, después de ahí, pues entonces nos reunimos en Nueva York. Canté varios bailes con él, que estuvo Ismael Quintana como vocalista principal, porque ya los compromisos estaban hechos de antemano. Y entonces, pues, una vez que Ismael se va, pues comienzo yo a cantar con la banda solo. Y en ese proceso, en esa etapa de tiempo, pues terminamos el disco. Yo creo que terminamos el disco, creo que fue la tercera semana o la segunda semana de junio. Y entonces yo me fui para Puerto Rico y me recuerdo yo que yo estaba en una esquinita donde se comía mantecado, decían la esquinita de los chinos, allá en el Shopping Center de Country Club. Estaba con unos amigos, estábamos escuchando un radio portátil en una emisora que se llamaba KBM o Radio Voz, no quiero equivocarme, una de las dos fue. La cuestión es que pusieron Nada de Ti por primera vez, eran como las 8:30, 9 de la noche, y aquí tenemos lo nuevo de Palmieri con el nuevo cantante, bla 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 bla, ¡pam! Nada de Ti. De ahí para adelante pues el resto es historia. Grabé otro disco más con Palmieri. ¿Cómo te sentiste escuchando eso por la radio? Oh, imagínate, imagínate, yo que era la ilusión de mi vida. No que me sentí realizado, ¿entiendes? Sino que dije, wow, ahora empieza. Ahora comienzo. Pero comienzo en grande, ¿entiendes? Sí. Y en grande fue que nos ganamos el Grammy, porque esa producción fue la primera producción de salsa que ganarse un Grammy. Y cuando ese tiempo eran los Grammys americanos, que se competía con Carl Jade, con Mongo Santa María,
con Sergio Méndez, tú sabes, con Santana, tú sabes. Y bueno, nos ganamos el Grammy, grabé otro disco con él en el 76, Unfinished Masterpiece, nos ganamos el Grammy. En el 75 tuve la oportunidad de grabar un disco con Antonio Olivencia, y en el 77 grabé con Machito, nos ganamos la nominación para el Grammy. 77 también tuve una participación con la Puerto Rico All Stars, con una canción que yo había escrito, Alianza de Generales, y se ganó la nominación para el Grammy. En ese tiempo, Henry Montalvo estaba en cargo de la Puerto Rico All Stars. Caramba, era Frankie Gregory. Frankie Gregory era la persona en Puerto Rico que movía. Okay. A verlo, tienes razón. Maybe allá en Nueva York, pues Henry Montalvo tuvo algo que ver, pero yo no me acuerdo. Ok, sí, tienes razón. Sí, en el Gregory, él murió, ¿verdad? Sí, él falleció, sí, lamentablemente. Okay. Bien joven. Yo lo he extrañado mucho. Yo le tenía un cariño especial. Y la cuestión es que nos ganamos la nominación con ese disco. Entonces, en el 79 tuve la participación nuevamente con la Puerto Rico All Stars en el disco que se le dedicó a Palmieri, titulado El Mesías. Que la carátula es Palmieri como vestido como con una túnica así, con la bandera de Puerto Rico dibujada, pegado a una roca, mirando hacia el cielo y una estrella que simbolizaba Puerto Rico All Stars, ¿no? Bueno, y de ahí pues en el 1980 grabó mi primera producción de solista, titulada simplemente Lalo. Y fue un suceso bien grande en Nueva York. Pero ya tú volviste a vivir aquí, en Puerto Rico, y lo grabaste en Puerto Rico, tu primera producción. Sí, mi primera producción fue en Puerto Rico. Acuérdate que estamos hablando ahora. Ok, yo viví 2 años en California, porque yo estuve con Palmieri hasta el 75, después me fui para California. Estuve 2 años allá, pero seguí trabajando con él y haciendo conciertos. Y en ese interín también fui a grabar con Olivencia, y eso fue en esos 2 años, y grabé con Machito, entonces iba y venía, pero entonces después decidí radicarme en Puerto Rico de nuevo. Y ahí fue entonces que hice Simplemente Lalo, que fue un suceso total. Máximo Chamorro, Tristeza Encantada, Las Mujeres, Si No Hay Material, Francisco Andante, Tú No Sabes Querer, Los Boleros, La Última, No Te Importa. O sea, fue un suceso bien grande. Y la secuela de Simplemente, que fue nuevamente, también fue espectacular en Nueva York, más. Y en los sitios donde la salsa tenía arraigo, Venezuela, Panamá, Colombia, Perú, los estados del norte donde había mucha concentración de boricua, California, Chicago, Texas, Rhode Island, Connecticut, Filadelfia, New Jersey. Tú sabes que entré con el pie derecho, gracias a Dios, todas las cosas que yo hice, tú sabes, calaron, tú sabes, dieron el traste tuve éxito. Y entonces, pues, después de ahí, del 82, del disco ese nuevamente, que tenía Recuerdo Escolar, Yo No Soy Pilón de Machacar, la segunda parte de Chamorro, Perico Díaz, Cariño Mío, Se Empeñan, Virgencita de la Mar, El Bolero, Lo Que Fuiste Para Mí, que te los comento, te digo los títulos, porque todos esos números fueron hits allá en Nueva York, Cariño Mío. Pues entonces, después tuve una merma, o sea, dejé de grabar. Tuve problemas con la compañía que estaba grabando y me quedé sin grabar, te diría, como casi 3 años. Y me dediqué a hacer una producción de bomba y plena, que es la música autóctona folclórica de Puerto Rico, música negroide y de pueblo. Tocamos uno de esos temas cuando tocamos en Nueva York hace par de años. Semillita de Cultura, sí, con una adaptación desde luego, porque el proyecto que yo hice era una sinfónica. Tenía 16 violines doblados, ¿verdad? Tenía cello, viola, toda la sección de violines, pero eran 16 y doblados, que hacían 32. Tenía trompa francesa, clarinete, oboe, fugle, 3 saxofones, alto tenor barítono, 4 trompetas, 3 trombones,
¿sabes? Fue una sinfónica, Alpa, tú sabes. Y de ahí, pues entonces en el 86 hice una producción con una compañía nueva que había que se llamaba High Yield Records, que se tituló Punto y Coma, donde se escuchó más La Promesa de Dios, que es un número que yo escribí, El Millonario Bobo, que actualmente yo voy a Colombia y a Venezuela, específicamente en esos dos países, y El Millonario Bobo, que no se escuchó en Puerto Rico ni en Nueva York, es un himno. Cuando empieza El Millonario Bobo, la introducción, la gente se trepa en las mesas y se activan, empiezan a gritar y entonces empiezan a cantar el número y por más alto que ponga las bocinas yo no me oigo, lo que se oye es la gente cantando El Millonario Bobo. Salud. Increíble. Que es increíble, pero es así, la música es así. La cuestión es que después de ese disco, Punto y Coma, a los 2 años, viene el cantazo de Devórame otra vez, en el 88, con la compañía TH, que después se convirtió en TH Rothman, de Venezuela. Y pues, ustedes saben lo que pasó con Devórame. ¿Esa fue tu composición? ¿O? No. Ya cuando yo empiezo, porque fue un cambio radical de mi estilo. Yo comencé siendo un intérprete, un cantante de salsa, de música salsa dura, salsa tradicional, lo que yo le llamaba la salsa macho, y no es que sea machista, pero yo le decía la salsa macho. Y entonces pues me tocó cantar lo que le llamaban la salsa romántica, la salsa sensual, la salsa erótica. Era otra forma de interpretar, eran otro tipo de letras. Los arreglos eran bien diferentes a lo que yo estaba acostumbrado a escuchar a mi oído, a que se me metiera por dentro y me moviera para cantar, para guarachar, para soñar. Y te confieso que para grabarlo, eran 11 temas que se me dieron para yo ponerle la voz. Para grabar el primero, no me salía. Y en un momento que cogí los audífonos, los tiré al piso y le dije al productor, mira, en el estudio, le digo, mira, yo te voy a volver el adelanto que me dieron, pero esto yo no lo puedo hacer. Que yo recuerdo, el productor era Julio César Delgado, que fue el productor de todos los discos de Frankie Ruiz, de Oscar de León le produjo varios, de Andy Montañez, Paquito Guzmán, de Eddie Santiago, de Willy González. Bueno, la cuestión es que, increíble, él me dice, pues tú de aquí no vas a salir. Recoge los audífonos y tú vas a cantar. Y tú vas a terminar esto porque yo te digo, tacho, y el tipo era así, y ponía una cara de tú sabes, que intimidaba. Y me puso los brazos así y me dijo, de aquí tú no vas a salir, yo estoy allí, pendiente de la puerta. Hasta que tú no termines esto, tú no sales. Y no me causó más remedio que coger y terminar.